Buenas noches, licenciada. Bueno, voy a compartir pantalla. Primero vamos a ver. Por aquí tenemos unos mensajes. Ya la licenciada Arroyave compartió para los que recién se unen a la clase el link de Classroom y el de WhatsApp, que es el WhatsApp, el grupo que van a tener con ella. Con ella se trabajará toda la parte de laboratorios y otras actividades prácticas. Si alguien se está incorporando hasta hoy, pues la verdad, estamos en la fase introductoria aún. Creo que hoy es cuando empezamos ya con los temas relevantes propios del curso. Entonces, no creo que no hay mucho de qué ponerse al día. Listo. Vamos a hablar, siguiendo con la parte introductoria, siempre me gustan algunos aspectos generales. Ya con la licenciada Arroyave pudieron ver un panorama general de algunas variables, pero ahora ya aterrizando en las reglas del juego, que siempre es importante hablar de ellas. Dame un segundo que no me corre. Vamos a, creo que también eran algunas dudas que ustedes manifestaban con la licenciada. ¿Dudas de lo que vieron con la licenciada Arroyave mientras tanto? ¿Todo claro? Todo claro, doctora. Todo claro, doctora. Ok, perfecto. Sí, como les decía, es parte propiamente introductoria. Ya logré que me corriera el archivo, entonces vuelvo a compartir. Listo, ahora sí corre. Bueno, les decía que vamos a hablar un poco de algunas reglas del juego y cómo vamos a manejar las clases de aquí en adelante. Lo que vieron previamente, pues cambia un poco la metodología. Entonces, para recibir este curso, yo siempre les planteo algunos lineamientos generales, como les decía, las reglas del juego para que todo sea transparente. El nivel matemático que requiero es intermedio. De hecho, los que ya todos deberían ya estar agregados en el aula virtual de Classroom. Bueno, no todos han recibido cursos conmigo, pero si recibieron macro 2 conmigo, yo colgué un archivo sobre las principales reglas de las derivadas. Entonces lo compartí nuevamente para aquellos que no recibieron el curso conmigo. Y también de la integración. Vamos a ver un poquito de integrales acá. También creo que lo veían en micro, los que recibieron el curso. No sé si lo ven con el licenciado Jolón. No sé si han visto un poco de integración. Sí, ok, perfecto. Entonces van a ser, Ludwig no se recuerda, Ludwig. No, yo como que semestre pasado, semestre olvidado. Eso está muy mal. Yo pensé que usted era seguidor de la escuela austriaca, pero me está decepcionando un poquito. Entonces, no, yo sé que por ahí lo recuerdan. Y si no, pues yo incluyo aquí las principales reglas de las derivadas y de las integrales. De eso, digamos que ese es el nivel del que no voy a pasar. La idea no es complicarles aquí. Ya en un nivel de maestría pueden complicarse la vida si lo desean, ya cuando tengan más elementos, pero en este punto es más que todo familiarizarse con el uso de las herramientas, ¿verdad? No vamos a usar paquetes, eso lo dejo para econometría, pero de esa cuenta entonces el nivel matemático que requiero para este curso es intermedio. No le llamo avanzado porque no vemos operaciones complejas. Y ya está colgado en Classroom en documentos de apoyo, creo que le nombré anoche. Ahí pueden ver los dos documentos. Son muy sencillos, por eso son resúmenes. En cuanto a los conocimientos, digamos, obligatorios, tendríamos el análisis microeconómico y macroeconómico.
Esto es relevante porque a pesar de que no sean los cursos requisitos para recibir economía internacional, pues implícitamente hay que entender micro y macro. O sea, este curso no es ni de micro ni de macro. Entonces y creo que ustedes no quieren volverlos a ver, ¿verdad? Entonces ya tienen suficiente con macro 3. La idea aquí es que yo voy a asumir como buena economista que ustedes tienen esas bases. No avanzado, pero al menos la base, ¿verdad? Y en cuanto a la comprensión de lecturas en inglés, eso os decía ahora con la tecnología, ustedes pueden traducir fácilmente. Yo, si se dan cuenta, también compartí ya la bibliografía. Hay algunos libros en inglés, hay una mezcla entre libros de inglés y español, diferente nivel también de complejidad. Ustedes elijan cuál. Yo les dije, yo no sigo ningún libro en particular. Cuando tomo algo de un libro, yo les digo, pero en general la idea aquí es sintetizar. Si usaran solo un libro, tendría que hacer comprobaciones de lectura, pero no es así, ¿verdad? Entonces, pueden ir familiarizándose con ese lenguaje en inglés técnico, que es muy distinto al que se utiliza en los call centers, por si alguno aquí trabaja en esa área. La comprensión analítica también es obligatoria. El análisis aquí, los que han recibido cursos conmigo, saben que es fundamental, sobre todo porque ha sido un desafío con la IA, ¿verdad? Poder despertar esta comprensión en general, hablando en general, ¿verdad? No estoy insinuando que así sea aquí, puede ser que no, pero en general es lo que hemos visto a nivel académico, que los estudiantes pues están confiando mucho en esa herramienta y se pierde un poco esa comprensión analítica propia, porque la IA, si bien les puede facilitar algún tipo de elaboración de algunos informes, etcétera, tampoco va a poder resumirles algunas cosas relevantes. Entonces, la habilidad matemática es la que se necesita, intuición micro y macro, y el curso requerido, que ya se los decía desde el primer día de clases, por cierto, compartí el programa, o sea, lo distribuí virtualmente en Classroom, el aula que vamos a utilizar para colgar todo el material. A mí me gusta más Classroom que Moodle Rack, me gusta más, entonces yo uso Classroom con mi cuenta personal. La facultad no lo provee, pero me gusta más para darles feedback, ¿verdad? Para que tengan ustedes sus notas. A veces con Moodle Rat no se podía hacer comentarios. Entonces ustedes saben que siempre que yo asigno una investigación o un ensayo, yo les dejo comentarios. Aunque ustedes crean que yo no lo leo, pero ya se han dado cuenta que sí. La metodología de enseñanza, pues yo apunto hacia un modelo híbrido. Este mes vamos a estar en la virtualidad, apuntamos hacia el modelo híbrido para agosto, para retomar el modelo que veníamos utilizando antes del cierre del campus. Si se dan cuenta, no sé si leyeron noticias, ya la noticia era que se abrió el campus. Eso fue lo que leí yo en algún momento del día. Entonces, digamos que ya se está retornando la presencialidad. ¿Sí? Entonces, de esa cuenta, vamos a usar presentaciones como la que estoy proyectando. Esta presentación, cuando yo la termino, la comparto. Por supuesto, sin mis anotaciones, porque yo las hago con lápiz. Entonces, comparto la presentación sin mis anotaciones. Deberían ustedes tomar las anotaciones. Para aquellos que preguntaban si grabamos las clases, no las compartimos porque no siempre se genera la grabación. Entonces, y tampoco quiero que se confíen. Sé que algunos de ustedes sí las graban. Si ustedes quieren compartirla entre ustedes, está bien. Les solicitaría nada más que si lo hacen, que sean un grupo cerrado, que no sean públicas, porque la otra vez, hace como un año o dos, justo en YouTube, fui a encontrar que ahí estaban mis clases. Entonces, como es material académico, y yo por las actividades que realizo, en realidad tengo restricciones para hablar de ciertos temas. Sí me permiten la docencia, pero no tocar ciertos temas para el público en general, derivado de la confidencialidad que yo debo guardar, sobre todo con los documentos relacionados con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Que es lo que yo trabajo. Entonces,
Por eso les pediría que si lo comparten, sea en un grupo con restricciones y cerrado, ¿verdad? Pero eso ya se lo habían consultado a la licenciada Roya, entonces por eso estoy señalando el tema. Vamos a usar esta pizarra como ya sea en manera presencial o virtual, yo estoy escribiendo, entonces uso mucho la pizarra en presencialidad, es decir, cuando estamos trabajando análisis gráfico o matemático, entonces ustedes saben que no me gusta solo estar proyectándolo en diapositivas, sería muy fácil y no me van a poner atención. Para mí sería más fácil porque abordaría el tema más rápido, pero no es parte de mis objetivos de terminar con el programa rápido, sino que ustedes comprendan. Entonces, ese análisis es justo el que utilizo, el gráfico y el matemático. Y para ello también recurro a los casos de la vida real, ¿verdad? De hecho, es un aspecto que se evalúa mucho en la enseñanza, el aterrizar en la realidad, que tanto relaciona a un docente lo que está enseñando en la clase con la realidad, porque de esta forma se facilita la comprensión por parte del estudiante, ¿verdad? Ya ustedes ya saben los que han trabajado conmigo. Vamos a tener actividades y evaluaciones, muchas actividades. Este curso tiene más actividades que el de Macro 2. De esa cuenta tienen más oportunidades para practicar y para poder alcanzar esos 20 puntos de zona que no son dependientes de los exámenes. Igual, ya saben que me pueden interrumpir si tienen alguna duda. Prefiero que lo hagan y no que me dejen avanzar porque después tener que regresar ya pierdo yo el hilo de la clase. Entonces, los laboratorios asignados no son una réplica de la clase. Yo siempre insisto mucho en esto porque me dicen, es que fue diferente a lo que nos enseñó en clase. Ustedes saben que es complementario. Para replicar lo de la clase no tendría sentido, ¿verdad? O sea, solo cambiarle datos a algo, porque de hecho yo casi no uso datos en clase. Los datos los dejo para los laboratorios. Entonces, allá es la parte práctica, ¿verdad? Entonces, es para complementar, para reforzar esos temas y para poder hacer un análisis integral, ¿verdad? Los trabajos asignados también reflejan la aplicación de esos conocimientos adquiridos, es el objetivo, ¿verdad? Que se ponga a prueba todo lo que se está aprendiendo aquí. No habrá fecha de entrega extraordinaria, esto también ya lo saben. Y esto tiene su razón de ser porque una vez resuelto un laboratorio ya no se puede entregar. Yo soy muy estricta con eso, porque si se resuelve, me están copiando lo que se resolvió en clase, ¿verdad? Entonces ya no tiene sentido. La idea es que se practique, ¿verdad? Entonces, yo ya asigné una tarea, por ejemplo, lo hice anoche y hay mucho tiempo para hacerlo porque la tarea es algo extensa. Como ustedes siempre quieren práctica, ¿verdad? Creo que lo dejé para el 24, viernes 24, todavía hay algunos días. Y también los pido, es como estamos en virtualidad, lo tienen que subir a través de Classroom, pero a mano. Sí, a mano, con lapicero. Entonces lo escanean y lo suben. Si lo suben, ya no lo van a poder subir después porque yo cerré la entrega. Entonces no es negociable y en realidad lo que van perdiendo por cada laboratorio, actividad que se deje de hacer son 1 o 2 puntos más o menos. No es mucho, pero ya sumado, sí, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá? ¿O todo claro? Todo claro, doctora. Todo claro. Claro. Perfecto. Entonces espero haber aclarado con eso algunas dudas que le manifestaban a la licenciada Arroyar. Yo le dije, seguramente cuando toquemos el tema, ellos ya van a tener mayor claridad, ya no van a tener ninguna duda. Ya para aterrizar propiamente en el curso, lo que vimos anteriormente eran las reglas del juego, ¿verdad? Lo que yo pido y lo que va a ser evaluado según los objetivos del curso, ¿verdad? Es lo que he planteado y recordarán mucho, yo siempre empiezo con esto, algunos cursos. ¿Qué es lo que tengo en pantalla? El flujo circular de la economía, ¿no? Exactamente, el flujo circular de la economía, el famoso flujo circular de la economía, donde se ven las relaciones entre distintos agentes económicos, en este caso 3 sectores, firmas o empresas, gobierno y hogares o familias, ¿verdad? Eso era lo que veíamos en el semestre anterior.
para los que llevan de la mano el semestre, ¿verdad? Otra cuestión importante es que si ustedes tienen algún cruce de horario, el viernes yo no puedo hacer nada al respecto. En cambio, en clases ordinarias, martes o jueves, a mí no me importa dónde reciban la clase. Si, esto más que todo en fecha de exámenes, ¿verdad? Que ya vienen retrasadas, creo que ya estamos en retrasadas. Entonces, lo ideal es hacerla retrasada y después venirse a la segunda clase si es que quieren recibir esta. No sé, no sé cuántos cursos reciban, pero asumiendo que lo que seguimos en la escuela es el 8º semestre para este curso. Si ustedes tienen cruce es porque no están recibiendo solo cursos del 8º semestre, lo cual dificulta mucho una reasignación. Eso no es posible. También lo habían preguntado. Entonces, los viernes que tienen también ahí un traslape, eso ocurrió porque no se están recibiendo cursos del 8º semestre en totalidad, ¿verdad? Reciben del 10º, del 8º. Entonces, ahí sí yo no puedo hacer nada. Esto ya se ha consultado previamente a la dirección de la escuela, incluso para exámenes. Entonces, ni me vayan a preguntar, por favor, los exámenes no se van a reprogramar. De hecho, los exámenes van a ser presenciales, lo cual les decía desde el primer día de clases, justo hace una semana, que el grado de dificultad va a ser menor comparado con virtualidad. Ustedes ya saben, aquí creo que el semestre pasado tuvimos un par de exámenes virtuales y obviamente ustedes tienen toda la mano, entonces no puedo hacer un examen que no pueda determinar yo quién sí analizó y quién no, ¿verdad? Incluso los exámenes que yo hago puedo detectar hasta cuando hubo trabajo cooperativo. Entonces, eso ya lo saben ustedes, los que han recibido cursos conmigo. Y a Ludwig le da risa porque sabe que es cierto, ¿verdad? Y a los demás también. ¿Sí? Entonces, eso me faltó dejar eso claro dentro de las reglas del juego, de que si hay traslape con mi curso, ya sea para clases, laboratorios, si van a faltar el día en que se entrega el laboratorio, si asumimos que si llegamos a la presencialidad, los laboratorios se van a resolver siempre de forma presencial, en la semana presencial, y si no van a llegar, pueden entregarlo antes, después ya no, definitivamente no. Exámenes también, por eso decía, ni me vayan a preguntar por qué no se puede modificar de ninguna manera. O sea, si logran negociarlo con el otro docente, creo que sería un éxito porque no creo que sea tan fácil que alguien acceda a eso, porque todo tiene un objetivo, incluso el diseño del examen. Pero regresando a este flujo circular, luego ese paréntesis, es lo que veíamos en 7º semestre. Pero si agregamos el resto del mundo, ya tenemos una economía de 4 sectores, ¿verdad? Obviamente ustedes han hablado de sectores en macro 1, cuando hablaban de la medición del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa agregar un cuarto sector? Es decir, el resto del mundo. Pues contar con 4 sectores en lugar de 3. Teníamos únicamente estos 3 antes y no voy a entrar a detallarles otra vez qué implica ese flujo circular. Ya todos lo conocen, son compras y ventas, o sea, operaciones que se hacen entre los sectores, ¿verdad? Productivos. Y en este resto del mundo ya entran exportaciones e importaciones, que es justo lo que deben estar viendo en Macro 3 con el licenciado Ortiz. ¿Sí? Entonces, que se dan cuenta, se abre la economía en este semestre. Algunos acá puede ser que hayan recibido ya la Macro 3, entonces se les va a facilitar aún más. Y luego, siguiendo con la idea de la parte introductoria, ustedes habrán escuchado que se habla a veces indistintamente de economía internacional, de relaciones económicas internacionales y de comercio internacional. Pues sí, dice Ludwig. Pues usualmente van a ampliar estos 3 términos de forma indistinta, ¿verdad? Pero en la realidad no es así y eso lo explica muy bien. Ahora se les voy a referir un libro que también les voy a dejar, bueno, ya les dejé la tarea, la que es para el 24, es de Gaitán, ese es el libro. Yo ya subí todos los libros que considero que son útiles, ese particularmente es la doctrina, y es porque así se les facilita, sobre todo para este curso.
En macro 2 no lo quise hacer porque eran otros, no vi que fuera tan necesario regresar a doctrinas por 2 escuelas del pensamiento. Aquí son más. Pues aquí sí me interesó que tengan en mente esto, sobre todo en el semestre en el que estamos, ¿verdad? Y los que visitan, por ejemplo, he visto que algunos de ustedes asisten a actividades de la Universidad Marroquín, la del Valle. Tienen que tener idea de, entonces, del aspecto doctrinario que maneja cada una de esas universidades, ¿sí? Yo hoy en la mañana asistí a una actividad académica que me invitó a Universidad Landívar, de una profesora que vino de Londres. Ella es italiana con también nacionalidad estadounidense. Entonces, esta doctora justo aborda, uno tiene que tener ya la base de las políticas económicas y todo para poder incluso preguntarle. Entonces, cuando ustedes van a ese tipo de instituciones, tienen que al menos dominar los principales aspectos, ¿verdad? Si no, no sé de qué van a ir a hablar. Entonces, en mi caso fui a una conferencia de la doctora María Mazzucato. Ella en realidad es italiana. Entonces, y tiene varios libros, o sea, varios libros. Es especialista en economía de la innovación. Imagínense cosas que acá no tenemos y el valor público. O sea, la verdad que si ustedes, yo he visto que muchos aquí son inquietos en ese sentido, los felicito por ello. Y por eso es que podemos ser capaces de comprender las diferencias en lo que ven en pantalla. De esa cuenta, la economía internacional se va a enfocar en el funcionamiento de la economía mundial. Y si no entienden a mi letra, me dicen también ya a esta hora del día, yo ya estoy súper cansada a veces, entonces tal vez ya no escribo con la misma claridad. Funcionamiento de la economía mundial. Sí, ese es en el caso de la economía internacional. Relaciones económicas internacionales, ¿a qué creen que se refiere? Serían los tratados comerciales. Sí, en parte, ¿verdad? Que también los abarca la economía internacional, ¿verdad? Implican el funcionamiento. Entonces, por eso es que a veces se abordan indistintamente, son muy similares. Entonces, aquí podríamos hablar propiamente del intercambio de mercancías, de servicios. Servicios, ¿qué otra cosa? También activos financieros, digamos, títulos, valores. Y también aborda los movimientos de la población. ¿Sí? Relaciones entre países, básicamente, ¿verdad? No solo, les decía ahí, mencionar mercancías, sino también esos movimientos. Estamos hablando entonces de migración, ¿verdad? Y en el caso del comercio internacional, ¿qué me pueden decir del comercio internacional? Exportaciones, importaciones. Exactamente, ese sí es propiamente, y qué bueno que lo tienen claro, es el intercambio de mercancías y servicios. Mercancías y servicios. ¿Sí? Sí, entonces está claro ahí las principales diferencias entre estos 3 conceptos que tenemos en pantalla. Sí, como ven. Sí, Ludwig. Con el tema de economía internacional, sería como que, o sea, abarcaría tanto relaciones económicas internacionales y comercio internacional, o son 3 conceptos distintos. Son 3 conceptos distintos, pero obviamente dentro de la economía internacional, que ese es un buen punto,
vamos a hablar de ese intercambio comercial, ¿verdad? Es decir, de comercio internacional, es decir, que tal como hacia donde apunta su intuición es correcto. O sea, el comercio es parte de la economía internacional. O sea, la economía internacional abarca todo el funcionamiento de la economía mundial, es decir, relaciones entre países, intercambio comercial, migración, todo eso, ¿verdad? Sí, no sé si le aclaré un poco. Y como se darán cuenta, no todo, no, o sea, particularmente las dos últimas no contemplan lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, las relaciones económicas internacionales abarcan el movimiento de capital, etcétera. ¿Sí? Entonces no solo se limitan en los dos primeros casos a las operaciones relacionadas con bienes y servicios, es decir, a la balanza de pagos. No solo se limitan a la balanza de pagos, como si lo hace el comercio internacional. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Entonces, hablando un poquito de ese comercio internacional que señalaba Ludwig, entonces podemos hablar de los fundamentos de ese comercio. Ahora ya sabiendo qué es el comercio, por eso empiezo señalando a grandes rasgos esas diferencias. De hecho, los libros lo abordan con una mayor complejidad. Como decía yo aquí, ya lo traigo sintetizado para ustedes. Pueden profundizar en la literatura que les incluí en Classroom. Pero en cuanto a los fundamentos, podemos hablar de, para el comercio internacional, es el abastecimiento de satisfactores al menor costo posible. Es decir, aquellas necesidades, ¿verdad? Que se vienen estudiando desde microeconomía uno, creo yo. Puede ser la teoría marginalista que aborda el hecho de la razón de ser de la economía, que es satisfacer necesidades al menor costo, pues aquí se sigue abordando. Sí, eso en cuanto a los fundamentos. Podemos hablar también de los objetivos. ¿Cuáles serían los objetivos para el comercio internacional? Y hemos hablado en términos generales de esto en otros cursos, a pesar de que la economía era cerrada. Aquí el objetivo siempre va a ser una decisión política. Sí, ¿y qué quiere decir esto de la decisión política? O sea, las decisiones o la implementación de políticas en apoyo a la teoría, ¿verdad? O sea, donde se define el rumbo y todo lo relacionado con las decisiones de los gobiernos, es decir, la implementación de esas medidas de las que hemos hablado en otros cursos. O sea, sabemos que existe existe en teoría independencia entre la teoría y política, ¿verdad? Eso es lo que se sabe. Pero los resultados pueden ser favorables si se utiliza una teoría adecuada a cada circunstancia, ¿verdad? Eso es lo que nos diría la lógica. Y a cada país como guía de una política racional. Recuérdense que la racionalidad económica es la que distingue las buenas decisiones. Ya y ese es un supuesto para muchos modelos que vamos a actuar como agentes racionales. ¿Sí? Entonces, aquí en cuanto a los fundamentos también y los objetivos, que es la base del comercio internacional, es correcto elegir una teoría adecuada entonces a cada caso de acuerdo a los objetivos planteados por los gobiernos, ¿sí? Entonces, no existe, ¿qué quiero decir con todo esto? No existe una medida estándar. Siempre que me preguntan, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Ahí viene el famoso depende, ¿verdad? Hay que conocer cada economía. Por eso es que la licenciada Royave empezó ilustrando un poco de algunos indicadores importantes para que se tuviera noción de hacia qué apunta este curso, ¿verdad? Conociendo cada economía. En el caso de Guatemala es un caso muy particular porque no es una economía grande. Entonces, pero generalmente los ejemplos en los libros
son de economías emergentes o economías avanzadas. Entonces, casos de Guatemala va a ser solo de autores guatemaltecos, pero es importante que se conozca nuestra economía, los principios macroeconómicos principalmente, para poder llegar a esta parte de decisiones políticas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Con esto de la parte donde dice abastecimiento de satisfactorio al menor costo posible, se podría asociar esto de las ventajas comparativas. Exactamente, yo todavía no estoy entrando en esos aspectos porque es parte del programa del curso. Por supuesto, vamos a hablar de ventaja absoluta y comparativa más adelante. Entonces, ¿por qué surge? Aquí la pregunta sería, ¿por qué surge ese intercambio comercial? Pues es porque existe una necesidad que satisfacer y, dada la racionalidad económica, debe satisfacerse al menor costo posible. Esa sería la intuición detrás de esto, ¿verdad? Ludwig. No sé si ahí la aclaré un poco, sí, ok. Una consulta. Ariana, Con lo... sí, sí, buenas noches. buenas noches. Cuando dice decisión política, aquí también se englobaría así como el cambio o los ajustes en los aranceles para influir en los movimientos económicos tanto nacionales como la recepción de los productos extranjeros, ¿verdad? Claro que sí, la política comercial también es una decisión de política. Lo que pasa es de que en cursos previos, como teníamos una economía cerrada, no hablábamos todavía de las relaciones con el resto del mundo. Entonces ya al tener un intercambio comercial, por supuesto que se implementan decisiones de política comercial, justo como el acuerdo recíproco que firmó Guatemala con Estados Unidos, por ejemplo, y otros acuerdos de los que hablaba Ludwig, ¿verdad? Entonces, por supuesto que ahí se refiere a ese tipo de políticas. Ok, muchas gracias. A usted. Entonces, en cuanto a los objetivos de siempre de ese intercambio comercial del que hemos hablado, entonces, el objetivo es el consumo, ¿verdad? O sea, satisfacer esas necesidades significa consumir, ¿verdad? Entonces, aquí la idea es tener una producción donde se priorizan las necesidades de la población a corto plazo o para la acumulación, ¿verdad? Como, y lo vienen leyendo ustedes desde cursos previos, ¿sí? También puede hablarse de una economía de paz o una economía de guerra, como más o menos lo que estaba señalando Ariana, ¿verdad? Esas decisiones que se toman entre países. Los aranceles también significan una guerra arancelaria, ¿verdad? Se hablaba de una guerra comercial en algún momento, cuando eso fue en el primer periodo de Trump, ahí se empezó a hablar de la guerra comercial entre Estados Unidos y sus principales socios comerciales, principalmente China. Eso con el segundo periodo de Trump se retomó, ¿verdad? De hecho, por ahí les voy a dejar algunas lecturas para crear así un panorama general de lo que ha venido ocurriendo recientemente, que son artículos, ustedes también ya saben que me gusta mucho obligarlos a leer. Pongo ahí un par de preguntas en el examen, que si no es así no me leen. Y la verdad es que un economista tiene que estar informado, es parte del proceso de investigación. Entonces ahí sí los voy a obligar un poquito, ¿verdad? Sí. Entonces el punto de partida de toda actividad económica eh, es el consumo, ¿verdad? Y al mismo tiempo es su meta final. Eso es lo que podría decirles en cuanto al consumo. También una producción para necesidades civiles mediante el mercado o para necesidades sociales en las que el mercado no orienta la producción. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cuáles son esas necesidades civiles? Tal vez educación, Seguridad. alimentación, seguridad. Sí, y aquí la clave es que el mercado no orienta la producción, es decir, que las fuerzas del mercado, oferta y demanda, no están señalando la ruta de
de cómo van a funcionar esas variables, ¿verdad? Entonces, justo lo que mencionan ustedes ya son cuestiones más que todo tipo social. Si nos vamos a la parte micro, que aquí sí puedo referirme mucho a micro porque la primera parte del curso es bastante micro, entonces estaríamos hablando, por ejemplo, de bienes públicos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que ustedes señalaban. Entonces, para generar el producto, el trabajo es el único agente que crea valores económicos en este contexto, ¿verdad? Sí, y esto partiendo de que existen recursos productivos, ¿verdad? Aquí viene mucho la dotación de factores y un uso racional para incrementar aquellos factores. Recuerden que no todos los factores son de uso infinito, ¿verdad? Entonces hay que tomarlo en cuenta. ¿Y por qué es importante estudiar todo esto? Y aquí hablemos un poco de las relaciones entre un país con el exterior, ¿verdad? Ya les señalaba. ¿Por qué ahora abrimos la economía? Que ya es un análisis más realista, ¿verdad? Ya tener este curso ya es expandir la mente y aterrizar un poco en lo que ocurre en la vida real. Sí, ya lo veníamos haciendo, pero a la hora de implementar los modelos no lo hacíamos todavía. Aquí sí podemos hacerlo. De hecho, debemos hacerlo. Entonces, en cuanto a estas relaciones entre países, hay, sabemos que un intercambio de bienes, ¿verdad? Y servicios, capitales, y los movimientos de la población del que ya les hablaba, ¿verdad? Esto partiendo de una economía nacional, ¿verdad? Que quiere expandirse al mundo porque no cuenta con todo lo que necesita para satisfacer esas necesidades. De hecho, si nos vamos al aspecto doctrinario, ¿con qué empieza Marx el estudio de la producción capitalista? A ver si se recuerdan todavía. ¿Ideas por ahí? ¿Con qué empieza Marx el estudio de la producción capitalista? Esto deberían tenerlo El en la trabajo, lengua. ¿Será el trabajo? ¿Una idea adicional? mano de obra. Empieza analizando la mercancía. Ustedes recapitulan un poquito, Marx empieza analizando la mercancía. De ahí viene todo eso de él hace el análisis de la plusvalía, etcétera. Entonces se dan cuenta cómo es importante recordar las doctrinas económicas, dos cursos, y aquí es donde empiezan a ver que ya haberlo recibido, si es que se recibió como debe ser, es decir, centrándonos en esos aspectos doctrinarios, ya sea que lo hayan visto mediante videos, películas, pero que tengan esas nociones, a mí me parece que eso es fundamental para todo esto que estamos evaluando. Y yo no sé, siempre se ríen cuando menciono esto, pero no sé si es porque me han contado que vieron algunas películas, ¿verdad? Sí, así es, esto nos recordamos. Y miren, y aquí el comercio es tan relevante que algunos autores como Hicks definen a la economía en conjunto, como la ciencia que se ocupa del estudio del comercio. Imagínense la relevancia del comercio internacional entonces para algunos autores. Entonces es importante recordar lo que decía Hicks en todo caso. Y aquí hay una explotación y distribución de recursos de cada país, ¿verdad? Es lo que les decía un poco de la dotación de los factores, ¿verdad? Y aquí viene esto, que no todos los países producen lo mismo, ¿verdad? Hay diferencias. Esto se debe a muchos aspectos que también se abordan ya con mayor profundidad en el curso de desarrollo económico. Entonces ahí es donde deberían verse ya puntualmente esas diferencias que, digamos, pueden ser geográficas y pueden describirse de distintas maneras, ¿verdad? Entonces también podemos hablar de ese intercambio de bienes y las relaciones entre países, señalando producción y costos, el desarrollo de tecnología. O sea, esto también difiere entre países, ¿verdad? Sobre todo el desarrollo de tecnología, que va muy asociado también a la productividad. Países avanzados, ellos usan una tecnología de punta y pueden producir bienes de distinto típico, de distinto tipo, bienes más sofisticados en realidad.
Sí, y la distribución del ingreso también es un aspecto que contribuye a, a que exista el comercio internacional, ¿verdad? O sea, sabemos que no existe una distribución igual en la mayoría de países y también va asociado al desarrollo económico, ¿sí? ¿Dudas aquí? Entonces, en general, ¿qué puedo decir yo del comercio? Comercio internacional es la rama de la actividad económica, ¿verdad? Que se refiere al intercambio de mercancías y de servicios, como lo decíamos en la diapositiva anterior. Decir esto, ¿de dónde proviene? De el trueque o dinero, ¿verdad? Para la satisfacción de necesidades. ¿Cuáles son esas etapas del comercio? ¿Cómo surge el comercio, verdad? Desde una economía en cerrada, es una economía nacional, en autarquía. ¿Sí saben qué es autarquía, verdad? ¿O no? Yo no, doctora. Bueno, y autarquía lo van a ver mucho en la literatura. Autarquía es cuando no hay comercio. Economía cerrada, ¿verdad? Economía nacional acá. Autarquía. Sí. Y lo pueden googlear. Aquí a Ludwig siempre le gusta buscar lo que no entiende. Entonces lo pueden googlear y me dicen a qué se refiere la autarquía. Dice que es, bueno, la economía es la política de un Estado que busca el autoabastecimiento produciendo todo lo que necesita internamente, evitando así el comercio internacional. Sí, lo mismo que les dije, ¿verdad? No hay comercio. Economía cerrada, mucho de una forma más simple. Entonces es lo mismo, solo que en otras palabras. Entonces, a eso se refiere autarquía. Cero comercio. Economía cerrada. Como lo veníamos trabajando en Macro 2, ¿verdad? Hasta Macro 2. Entonces, producción para el consumo interno. No hay intercambio comercial entre países. ¿Sí? Y estas etapas del comercio, ¿cómo va surgiendo el comercio? ¿Qué recuerdan del feudalismo? ¿Recuerdan del señor feudal y todo eso, los feudos? Entonces, Sí, también la usura. ¿qué es lo que recuerdan ahí? Y si no lo recuerdan, lo van a recordar en la tarea que les dejé. Aquí sí no hay marcha atrás. Que las tierras que trabajaban eran propiedad del señor feudo Del y las señor personas no feudal. tenían derecho. Sí, no eran propietarias de esa tierra, ¿verdad? Sino que la trabajaban para él y pagaban una parte por usar esa tierra, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, aquí lo que se priorizaba era el abastecimiento del consumo del feudo, ¿verdad? Eso es básicamente en cuanto a abastecimiento y consumo, ¿sí? Y en cuanto al control, había un solo medio político, ¿verdad? Las decisiones no las tomaban todos, o sea, estaban centralizadas. Luego, con el mercantilismo, ¿qué pasaba con el mercantilismo? Que se tenía que exportar más de lo que se importaba Entonces, sí, ¿y por qué se daba esa situación? para tener una balanza comercial favorable. Exactamente, entonces ahí ya van viendo el mercantilismo, sí, ya, como, ya empieza a hacer un paso más hacia acá, la economía internacional, ¿verdad? Siempre con algunas restricciones. Y esas restricciones son las que ustedes van a investigar. Por ahí ya les puse un ejemplo de un cuadro sinóptico. Por si no han visto la tarea, ya la asigné. Todavía tienen tiempos para el otro viernes. ¿Sí? Y luego hablamos de libre cambio. ¿Qué es el libre cambio? O sea, no hay obstáculos al comercio, ¿verdad? O sea, es un tránsito de bienes y servicios entre países sin restricción alguna. ¿Sí? Entonces aquí es tan conveniente exportar como importar, contrario a lo que ocurría en el mercantilismo. Por eso es que ven países que tienen un peso significativo en el PIB mundial como Estados Unidos, que su balanza comercial es deficitaria
Y aún así no dejan de tener ese estatus de una economía muy importante a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, es cuando va cobrando sentido todo esto, ¿sí? ¿Y cuál es la idea de libre cambio? ¿Por qué intercambiamos entre países en todo caso? Una parte porque hay un país que es mejor produciendo otro producto, ¿verdad? Y nosotros también somos mejores produciendo ciertas otras cosas. Sí, la idea que hay aquí atrás es de que es preferible comprar barato que fabricar caro, ¿verdad? O sea, yo siempre me recuerdo de un ejemplo que puso un profesor, no es ejemplo mío en realidad, de que Guatemala sí produjo vehículos en el pasado. Yo no los conocí, pero ahí, por ahí alguien decía el año pasado de que había visto algún chato algo se llamaba Ludwig. Sí, bueno, en el curso de desarrollo industrial que vimos nosotros fue que Perú también tenía su industria automotriz, ¿verdad? Y salía como que 4 veces más caro produciéndolo en su mismo país que comprándolo afuera, ¿verdad? ¿Quién dice? En Perú, Ah, que era Perú. sobre el análisis del modelo de sustitución de importaciones. Que también lo tuvo Guatemala, ¿verdad? Y Guatemala también produjo vehículos. Google en el chato, vehículo chato, póngale, vamos a ver qué le sale. ¿Qué encontraron? Pero ¿por qué pasa eso, licenciada? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué se produce más caro? Ujú, Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no producimos bienes industriales nosotros? Porque importamos maquinaria y equipo, ¿verdad? Porque aquí, ¿y ajá. por qué sale más caro? Eso viene dado de la dotación de factores, a eso se debe. O sea, no tenemos tecnología, que es también la que habría que invertir en tecnología. Países como el nuestro, es preferible orientar los recursos a aspectos sociales, ¿verdad? La gente se está muriendo de hambre, no vamos a pensar en tecnología. Es lo que, una forma muy simple que tengo de ejemplificar esta situación. Entonces, es dada la dotación de recursos. Y es que esto se ve más a profundidad en desarrollo económico. Hay unos libros muy buenos, sí, los vi. Sí, porque yo consideraba que si no se invierte, igual nunca se va a salir del problema que hay, ¿verdad? Dice que yo, por ejemplo, tenía un conocido, un amigo, que me decía que a él su papá prácticamente lo había obligado a trabajar en la tierra, pero que él, como pudo, estudió para no trabajar en eso porque no le gustaba. Y entonces, si yo considero que si no se brindan las herramientas, ya no hay modo de poder salir, ¿verdad? Pero ya está hablando del mercado laboral, ¿verdad? De también el mercado laboral, qué cualidades tiene, ¿verdad? Pero escuchemos a Ludwig, tal vez él tiene algo que aportar aquí. Sí, sobre ese, el que dijo usted que investigáramos, ¿verdad? Fue en 1977. Y bueno, no era tan caro, pero yo Y lo que yo no entiendo, había nacido, para aclararles, ¿verdad? No había nacido en ese año. este, bueno, yo lo que tengo entendido es que se fabricaba a lo largo de toda Centroamérica, pero no era que se hicieran las piezas aquí, sino que solo se ensamblaba. O sea, Ujú. ensamblar sí se puede decir que en Guatemala, ¿verdad? Ya Pero ahora, fabricarlo, ¿y ensamblamos vehículos ahora? No los ensamblamos. únicamente creamos algunas partes de vehículo, ¿verdad? Ah, muy pocas, muy pocas. Entonces, el Chato 1300 es, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, digamos, Guatemala estuvo ensamblando ese vehículo en el pasado, pero incluso ensamblarlo salía más caro, entonces se dejó de realizar esa actividad. O sea, se decían que si interveníamos en la producción de vehículos, pues de cierta forma sí, pero eso se abandonó por esa razón del libre cambio, ¿verdad? Salía más caro. Y el vehículo, de hecho, ni siquiera era atractivo si ustedes ven las fotografías, ¿verdad? Solo para usar un ejemplo de la vida real que no es de Perú, sino es de Guatemala. Entonces, pasar de acá a acá es básicamente lo que pretendemos, ¿verdad? Analizando estas etapas del comercio internacional, Joaquín. Buenas noches, doctora. Sí, Buenas noches. recapitulando de que salía más caro la mano de obra porque lo mandaban a exportar de otros países para Guatemala.
y cuando ellos trataban de obra de mano nacional, no sabían y tenían que llevarlos a capacitarse y ese era un proceso largo y al final no lo vieron viable. Exacto, gracias Joaquín. Y veámoslo desde la perspectiva de la economía avanzada. Estados Unidos es el caso más particular porque muchos de nuestros connacionales se van de forma irregular a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, esa mano de obra, ¿cómo es? Es poco calificada. Aquí es como que el sentido inverso al ejemplo que ponía Joaquín. O sea, en el caso de Estados Unidos necesita mano de obra poco calificada. Yo le doy mucho seguimiento a varios indicadores y Estados Unidos tiene encuestas mensuales donde en el libro Beige, por ejemplo, hacen una entrevista con algunas empresas, van rotándolas, ellos tienen una muestra que no puede hacer un país de primer mundo, ¿verdad? Tiene todos los recursos, incluso para recoger datos. Guatemala es un país que no tiene muchos recursos para eso, si no vean cómo, en qué condiciones está el Instituto Nacional de Estadística. No está en las mejores condiciones para una institución que debería proveer esta materia prima para que nosotros como economistas y otras carreras la analicemos, ¿verdad? Y recientemente acaban de cambiar de edificio, pues, pero siempre estuvieron en condiciones, digamos, no tan adecuadas. Cuando van los encuestadores, incluso aquí corren ciertos peligros muy característicos de nuestra economía, que los puedan asaltar, ahora ya ha ocurrido. La cuestión aquí es de que en Estados Unidos sí recogen datos y los empresarios se quejaban de que no tenían mano de obra poco calificada. ¿Dónde los emplean? Por ejemplo, pilotos. No se necesita una gran tecnología para manejar, ¿verdad? O sea, es el caso contrario al que exponía Joaquín. Entonces, ahí es donde justificamos ese intercambio de bienes y servicios, ¿verdad? Entre países. Estados Unidos necesita esa mano de obra poco calificada. En Guatemala, como él lo decía, pues no tenemos ciertos servicios que ofrecer, entonces mejor traer el carro ya hasta ensamblado, ¿verdad? Es más barato que buscar esa, no solo la mano de obra, sino la maquinaria, pues, porque recuérdense que a medida que se implementa una mejor tecnología, la producción se hace más eficiente. Entonces, de esa cuenta, pues es más barato importarlo, eso a todas luces, así es. Y ahora con los servicios, imagínense en Amazon que no se puede conseguir un libro, por ejemplo, los libros que yo les compartí de forma virtual y sin los permisos del autor, ¿verdad? Pero ahí sí que, ¿qué podemos hacer? Si no, después ustedes se van a quejar de que yo no les di el material. Entonces, yo no tengo los derechos de autor, a pesar de que es con fines académicos. Aquí en la facultad a los docentes no nos proveen los libros, como ocurre en otras universidades, que al profesor le dan el libro versión docente, ¿verdad? Que es diferente a la versión estudiante. Entonces, eso así es en el resto del mundo. Aquí en Guatemala no es así. Yo compro mis libros. Pues, o sea, tengo colección de libros, pero, y los que ya fueron el fin de semana a comprar algunos libros, lo sabrán que los libros no son baratos, ¿verdad? ¿Quiénes fueron ya a comprar libros? Guinea gastó su bono ahí. ¿Quién? Ya. Ah, Joaquín gastó ya su bono, Y pero Robin también. yo no diría que gastó, diría que lo invirtió. Y invertí. Sí, porque recuérdense que también se pueden comprar de forma electrónica, pero tienen un costo, ya sea en papel o de forma electrónica, tienen un costo. Yo aquí la verdad estoy evadiendo todos los derechos de autor para que ustedes tengan los libros. Me costó conseguirlos, pero son libros caros, libros de 200, 300 dólares. Entonces, ¿cómo los puede comprar uno? Por Amazon. Los libros que yo usé en mi maestría en Estados Unidos costaban hasta 500 dólares. Y allá hay que comprarlos, pues, porque allá sí hay una ley de derechos de autor, ¿verdad? Entonces no se puede estar plagiando. Los chinos sí lo hacían porque los chinos están en todos lados, pero de todos modos se compraba. Los docentes allá lo piden, o sea, es un requisito tener sus libros. Aquí en Guatemala es otra de las características en las que yo quiero aterrizar, ¿verdad? Muy dispar. Entonces, ¿qué podemos hacer con ello? Pues solo intercambiar lo que podamos. Ya les decía Amazon, ahí se puede adquirir un libro, pero traerlo acá también tiene costo, ¿verdad?
hay costos de transporte, de impuestos. Atravesando la frontera hay impuestos que pagar. No es así de simple, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Ya vi que ya casi llegamos a la hora. Y recapitulando un poco para los que se unieron hoy al curso, ahí la licenciada Royal, que es quien va a estar apoyando la auxiliatura este semestre conmigo, ella ya compartió y creó un chat, ¿verdad? Ya compartió la invitación aquí mismo en los comentarios y también el enlace a la aula virtual, que es Classroom. Yo uso Classroom, les decía, porque me gusta más que Moodle Rat, que es el que provee la facultad. Entonces yo uso desde mi cuenta personal. La facultad no provee Classroom. Lo hizo hace unos 3 o 4 años, después ya no. Decidió implementar porque aprovechó que usaba cierta plataforma para exámenes. Entonces, recuérdense que también es un costo. Esta virtualidad, tal vez a ustedes les genera un costo mínimo si se van a un café, más que el consumo de McDonald's, ¿verdad? O algo así. Pero para las instituciones sí tienen que tener las licencias. Eso no se puede evadir. Entonces, cada vez que se agregaba una aplicación generaba un costo para la facultad. Y recuérdense que en realidad hasta la inscripción fue gratuita este año. Entonces, ¿de dónde salen los recursos? De el aporte constitucional únicamente. ¿Sí? Y porque los programas de posgrado son independientes, esos son autofinanciables, no tienen nada que ver con todo lo de pregrado, ¿verdad? Sí. Entonces, recapitulando eso, también les dije desde el primer día de clases, justo hace una semana que les presenté el programa, que no voy a empezar más allá de las 6, era muy raro. Y me di cuenta cómo iban entrando y yo me conecto antes, pero para no afectarlos a ustedes, eso es en presencialidad y virtualidad. No empiezo más allá de las 6. No empiezo tampoco antes no me gusta estar repitiendo para los que se conectan después, tampoco a los que no se atreven a preguntar, pues no me gusta afectarlos. Si se van al segundo periodo, ahí empiezo a las 7:10 para que tengan un receso. En presencialidad se pasan listas de asistencia. Solo traten, por favor, de apuntarse en la lista que les corresponde, porque eso sí lo piden por parte de la escuela para efectos de fiscalización de Contraloría, que a nosotros sí nos está fiscalizando, ¿verdad? Entonces, nos piden informes, nos piden todo. Entonces, algo más, ¿no? Entonces, vamos ahí aterrizando. Yo en realidad voy a dejar algunas actividades también porque, por ejemplo, la otra semana ya tengo asignado una evaluación de tesis. Entonces, trabajarán con la licenciada Arroyar. Es lo típico durante el semestre, ¿verdad? Que a los docentes nos mandan a otro tipo de actividades. Entonces lo dejo hasta acá porque ya llegamos a la hora. Y los veo el jueves. Les Buenas deseo una noches. feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz Buenas noche noches, muchas gracias. doctora. a ustedes. Buenas noches, doctor. Chao.